Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo grado B y C. Eh, Tengo la obligación de hacer este tutorial para darles algunas indicaciones complementarias a las actividades del módulo 9 y 10, sobre todo, de la segunda unidad. Estoy recibiendo ya los trabajos. Estoy revisando de uno por uno con mucha atención y encuentro algunos puntos coincidentes que hay que tratar de superar. Voy a empezar diciendo de que hablar y escribir son dos cosas muy diferentes. Al momento de hablar vamos hilvanando nuestras palabras sin darnos mayor concentración o mayor detalle o sin fijarnos en lo que pueda transmitir. El mensaje sí lo sabemos, pero cómo lo transmitimos el mensaje es una cuestión que no lo reflexionamos en el momento. Podemos ir repitiendo una y otra palabra, pero en el lenguaje hablado no se nota casi. Sin embargo, cuando ya pasamos al lenguaje o al texto escrito, tenemos que tener mucho cuidado. Voy a empezar. En el módulo número 9, estimados estudiantes, ustedes trabajaron un esquema. Ustedes hicieron una planificación y lo están observando ahí. Esto he cogido de un estudiante que me ha enviado el módulo 9, pero en el módulo 10 ha hecho otro trabajo, es decir, en el módulo 9 me ha planificado sobre las clases virtuales y en el módulo 10 me ha trabajado, por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? Cuestión muy diferente, temas muy diferentes a lo que hemos planificado. Es decir, si yo he planificado sobre escritura del texto en relación a las clases virtuales y formación de los estudiantes, no puedo yo en el módulo 10 trabajar qué es el coronavirus, ni siquiera trabajar sobre el medio ambiente, salvo que yo haya planificado sobre eso. Es decir, si un arquitecto va a hacer una construcción, un edificio, hace un plano y al final, para hacer el edificio, no tiene en cuenta el plano. ¿Tiene coherencia o no tiene coherencia? Pues no es coherente en este caso el profesional. Tiene que seguir lo que dice el plano. Para eso ha hecho el plano. Y nosotros, para escribir nuestro texto argumentativo, hemos hecho una planificación, es decir, hemos hecho este cuadro. Bueno, paso a lo siguiente. Si, por ejemplo, ya tenemos acá el cuadro, dice la tesis, las clases virtuales contribuyen a la formación de los estudiantes. Esa es la tesis, la opinión del alumno en este caso. Está claro, ya definido, esa es la opinión. Ahora tiene que tratar de defender por qué está diciendo así. ¿Por qué las clases virtuales contribuyen a la formación de los estudiantes? Y fíjense lo que acá hemos encontrado. Dice, primer argumento, sí, pero no mucho. Cuando un alumno plantea este argumento, de hecho que lo está contrariando a lo que está planteando. Fíjense, dice, sí, pero no mucho. Es decir, no es un argumento, pues se está contradiciendo, llegando a cuestiones ilógicas. Ya sabemos que este estudiante está planteando las clases virtuales contribuyen a la formación de los estudiantes, eso quiere decir que sí contribuyen, de ahí partimos. ¿Por qué? Bueno, uno puede ser porque hace que los estudiantes aprendan desde casa sin necesidad de salir, ¿no? Al colegio. ¿Por qué? ¿Cuál otro por qué? Dice acá. Sí, porque en esta cuarentena no podemos asistir a clases. Fíjense, ahí sí hay un argumento, pero no es para colocar todo un texto acá. No es para colocar todo un texto, simplemente es para colocar la idea principal. Bien, las clases virtuales contribuyen a la formación de los estudiantes porque simplemente en épocas de cuarentena no podemos asistir a clases físicamente. Esa es la idea principal ahí en ese argumento. No debería haber más. ¿Mm? Y en el tercer argumento dice, contribuyen porque hasta hoy
hoy es la única forma que nos pueden ayudar a contribuir en nuestra formación para evitar contagios. Ya, ¿cómo lo podemos resumir? Acá no hay una frase clara, está todo enredado. ¿Cómo lo podemos construir? ¿Cómo lo podemos elegir la frase? La frase y idea principal, no nos olvidemos. Pues podríamos decir, em, a través de las clases virtuales evitamos el contagio del coronavirus. Simple, así, en una sola frase. No tenemos que ir más allá. Y luego en la conclusión dice, sí, sí contribuye en nuestra formación este método evitará que aumenten más infectados y que estemos bien de salud. En síntesis, ¿qué podemos decir? Las clases virtuales permiten guardar el distanciamiento, estar bien de salud y no contagiarnos. Además, podríamos ahí agregar, porque arriba dice que es en la formación, ¿sí? Las clases virtuales contribuyen a que los estudiantes reciban sus aprendizajes y generen o desarrollen sus competencias, ¿no? Desarrollen sus competencias. Fíjense, entonces ahí hay un cambio. Bueno, esta planificación, de hecho, si alguien de ustedes, uno de ustedes ha hecho una planificación así, de esta forma, que no es coherente, tiene que replantear, es decir, tiene que buscar nuevas formas, lo tiene que corregir y esa era la indicación en el módulo 10. Yo en el módulo 10 les he explicado paso a paso cómo se hace un texto argumentativo, con ejemplos, con las observaciones del caso. Sin embargo, hay algunos que no han entendido. Y tienen razón también, porque escribir un texto argumentativo no es una broma, es un trabajo muy serio. ¿Mm? Bueno, necesitamos de mucha concentración, necesitamos que eh, lean con atención las indicaciones, que comprendan a qué nos estamos refiriendo. Bueno, una vez organizado, reorganizado este cuadro de planificación, empiezo a trabajar mi texto. El título podemos colocarlo al final y buscar una u otra forma de plantearlo. ¿Qué hay que empezar haciendo? Pues haciendo una introducción y eso es el primer párrafo. En el primer párrafo va la introducción y por último, ¿qué cosa va a ir? La tesis, mi opinión sobre la pregunta en cuestión, la pregunta planteada. Y luego continuamos con el párrafo 2, que sería el primer argumento, párrafo 3, el tercer argumento, y párrafo 4, que sería el tercer argumento. Párrafo 2, ya sabemos, 2, 3 y 4 serían los argumentos, y el párrafo 5 sería la conclusión. Voy a explicar un poco sobre el modelo enviado. En el módulo 10 he enviado este modelo sobre inteligencia y lectura, para que ustedes solamente vean el modelo y hagan de acuerdo a esto su texto. Es un modelo muy práctico para que ustedes puedan avanzar. Por supuesto que no van a ser sobre la inteligencia y la lectura, van a ser sobre clases virtuales y formación del estudiante. ¿Ya? Antes de que me olvide, por ejemplo, yo había colocado como título de este texto que vimos anteriormente, dos títulos posibles. Dice, clases virtuales en tiempos de cuarentena o simplemente clases virtuales y educación. Estamos hablando, si nos referimos a la formación de los estudiantes, estamos hablando de educación. ¿Ah? Ya está un título ahí. Bueno, entonces seguimos con esto. Fíjense, para la inteligencia y la lectura tenemos nuestro cuadro de planificación. ¿Cuál es la tesis? Pues la lectura contribuye de forma manifiesta al desarrollo de la inteligencia. En síntesis, no tenemos más nada. Esa es la opinión del autor, que la lectura contribuye de forma manifiesta al desarrollo de la inteligencia. No dice ni sí ni no, simplemente la lectura contribuye y punto. Fíjense. ¿Por qué contribuye? ¿Por qué la lectura contribuye al desarrollo de la inteligencia? Ahí van los argumentos. Uno, porque la lectura es un medio para obtener conocimientos. Dos, la lectura favorece la comprensión de las relaciones
que se establecen entre los elementos de una situación problemática. Y por último argumento tiene, la lectura estimula el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Tenemos tres. Por estas tres razones, la lectura sí contribuye al desarrollo de la inteligencia. Bien. Y en conclusión, dice el autor, la lectura es uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de la inteligencia. Está reiterando, ¿qué cosa? La tesis. Y en el módulo 8, perdón, el módulo 10 yo les he explicado cómo se hace una conclusión, qué otros elementos van en la conclusión. Pues ya tenemos nuestra estructura. Es lo mismo que hemos hecho al principio, acá en el módulo 9. Teníamos nuestro plan, nuestra estructura, nuestro esquema. Tenemos ya. ¿Qué hay que hacer en el módulo 10 entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Es ir engordando, yo lo llamo así, engordar los párrafos. Es decir, las ideas principales que tengo en este esquema, las tengo que complementar con ideas secundarias. En otras palabras, tengo que explicar lo que estoy colocando ahí. ¿Por qué estoy diciendo, por ejemplo, en el argumento 1, por qué la lectura es un medio para obtener conocimientos? Eso lo tiene que explicar el autor. En este caso, ustedes tienen que explicar siguiendo, por supuesto, su plan de escritura. No vamos a hablar de inteligencia y lectura, sino de las sesiones, clases virtuales. Tenemos entonces ya nuestro plan. Ahora, vamos, ¿cómo empieza el autor? El autor empieza haciendo una introducción, y esto he visto que algunos alumnos han captado y han hecho una introducción, es decir, han buscado información y han ido colocando. A ver, hago una pausa para darles a conocer lo siguiente. Hay estudiantes que se han preocupado por buscar en Internet, ¿ya? Han averiguado, han colocado en Google qué son las clases virtuales, beneficios de las clases virtuales, en fin, y han ido encontrando información. ¿Y qué han hecho? Algunos han ido copiando y pegando y adecuando a su texto. Como una forma de información, está bien, pero no debemos hacer ese trabajo. Es decir, no se trata acá de que yo voy a hacer mi texto copiando y pegando o parchando con textos ajenos. Si yo no cito al autor que escribió esa frase, estoy plagiando, estoy copiando, me estoy robando la idea del autor. ¿Qué hay que hacer? Lo más conveniente en este caso, porque todavía no entramos a lo que son las citas textuales de especialistas, lo más importante en este caso es que cada uno haga según su opinión, lo que piensa. No podemos buscar en Internet para tener cierto conocimiento o apoyo, pero no se trata de copiar y pegar. ¿Ya? No es copiar y pegar. Yo encuentro trabajos que han copiado y pegado, simplemente no lo califico porque es una copia. Ustedes, este producto debe ser fruto de su esfuerzo, de su trabajo intelectual, es decir, de pensamiento y creación de conocimientos, en este caso, del texto. Bien, una vez, bueno, dejamos esta pausa, aclaración, continuamos. Dice acá, una definición común de la inteligencia, bueno, empieza haciendo una definición, luego va colocando otras frases que tienen sentido. No se trata de colocar una frase y continuar con otra frase sin ningún sentido. Tiene que ser un tejido. Por eso se llama texto. Texto viene de tejer, de tejido. Es decir, vamos a ir colocando frases, oraciones que van interrelacionándose. A ello se llama la cohesión textual, que ya en un módulo hemos trabajado, la cohesión. Entonces hay que amarrar las frases, hay que interrelacionar las oraciones. Y al final, como una consecuencia de todo lo que habló el autor, plantea la tesis. Su tesis va al final, como ven acá, y eso algunos alumnos sí lo han entendido, pero no se trata de colocar la tesis de manera aislada, tiene que tener relación con todo lo que se ha dicho anteriormente en la introducción. Bueno, y ahí tenemos ya la tesis que ha colocado el autor como un complemento, como un, digamos,
una consecuencia de lo dicho anteriormente. Fíjense, ahí tenemos, ¿de dónde salió esa tesis? De acá, de este primer recuadro. Bueno, ahí lo dejo. Pasamos, el siguiente párrafo ya viene a ser ¿qué cosa? El primer argumento, mi primer argumento, y el autor empieza colocando un. El significa como un enlace, como un nexo. ¿Ah? Dice que podemos colocar también ahí un conector, podría ser en primer lugar, ¿no? La inteligencia, bueno, y en fin. Eh, Así para iniciar, por ejemplo, en primer lugar, o un elemento fundamental, como dice el autor. ¿Dónde coloca el autor su idea principal de su primer argumento? Ya lo tenemos ahí, ¿no? En la segunda frase, el autor coloca su argumento. Y ahí está, en este color. La lectura es un medio para la obtención de conocimientos, porque en la parte superior ya explicó un poco de conocimientos. Pero si ustedes no quieren hacerse ese problema, simplemente colocan de esta forma. En primer lugar, por ejemplo, digamos, la lectura es un medio para obtener conocimientos. Así, de frente, en la primera línea colocamos, ya no necesitamos colocar lo que aquí ha colocado el autor, simplemente copiamos de la parte de nuestro texto, colocamos así, por ejemplo, agregamos, en primer lugar, después de los conectores va una coma, la lectura, ¿no? Es un medio para obtener conocimientos, ¿ya? Y lo podemos de repente, todo esto, eliminar y quedaría de esa forma. En la primera línea, la primera oración, queda nuestro primer argumento, que lo podemos, y es cuestión de manejo del autor. Y continuamos, dice, a través de la lectura se obtiene información relevante acerca de cómo está constituido el mundo, en fin, ya vamos llenando con ideas secundarias. En otras palabras, vamos explicando nuestra idea principal que viene a ser nuestro primer argumento. Fíjense, ahí tenemos. ¿Ah? De esa forma, así tiene que ir de ustedes su texto. En cada inicio de cada párrafo tienen que colocar su argumento, pero tiene que estar bien definido su argumento. No, si un argumento no está bien definido, no va a poder, eh, digamos, conectar con el párrafo. Y luego continúa, llena todo el párrafo el autor y va al siguiente párrafo, que sería el segundo argumento, es decir, la lectura, esto de acá, la lectura. ¿No es así? Y el autor va a trabajar acá. Pero ha utilizado un conector, es decir, para cohesionar el primer argumento con el segundo, el autor ha utilizado un conector lógico. De la misma manera, también podemos decir, también, asimismo, ¿no? O en segundo lugar, podremos decir también, y dice ahí el autor, la lectura favorece, bueno, en fin, ya coloca de frente su argumento. Y lo va explicando nuevamente. No es necesario de ir y sacar información de internet, ya he dicho. Es que el alumno con sus propias palabras y opiniones vaya sustentando por qué lo está diciendo eso, por qué está diciendo eso. Si dice, por ejemplo, las clases virtuales permiten la formación del estudiante sin salir de casa. Eso es la idea principal y lo puedo complementar con otras ideas secundarias, como por ejemplo, a pesar de la existencia del distanciamiento social y la emergencia, el Ministerio de Educación o simplemente el colegio ha visto por conveniente realizar las clases virtuales para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Esta modalidad de enseñanza permite que todos los alumnos puedan interrelacionar, seguir, en fin. Ya lo estamos complementando la idea. Fíjense, con mis propias palabras voy a ir complementando. Si ustedes sacan de otro autor de internet, tienen que mencionar el nombre del autor. Es decir, se coloca, por ejemplo, si sacamos a ver, de Pérez. El autor su apellido es Pérez.
colocamos Pérez entre paréntesis el año de publicación de ese artículo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, estimados estudiantes. Cuando nosotros buscamos en Internet, encontramos información muy variada, pero que muchas veces no tiene autor ni fecha de publicación. Entonces estamos perdidos, no sabemos cómo lo vamos a citar. En ese caso, me es mejor no citar, porque nos vamos a complicar más. Y si no, va a salir como un plagio. Vamos a copiar y pegar, va a ser como una copia nada más. Luego ya seguramente en algún grado superior ustedes van a aprender a hacer las citas. O tal vez en este año también podamos tocar, que sería muy importante para evitar esa clase mm, de problemas, ¿ya? Y dice, en el tercer argumento, el autor copia esto de acá. El tercer argumento es esto. Fíjense. Y cuando hablamos del tercer argumento, el autor tiene que tratar el tercer argumento. Dice, la lectura igualmente, es decir, ha cortado la idea principal para colocar ¿qué? Para colocar un nexo que le da coherencia al texto. En primer lugar, de la misma manera, igualmente, también, asimismo, por último, podríamos decir. Es decir, hay varios conectores que podemos utilizar. Y lo ha completado, la lectura estimula el pensamiento crítico reflexivo. Puede decir también, igualmente, la lectura estimula el pensamiento crítico o como ha hecho acá el autor, un corte en la idea principal. Fíjese, y luego ha ido engordando ya la frase con ideas secundarias. Bueno, ahí tenemos nuestro texto. ¿Cómo? Y por último vamos a la conclusión. En la conclusión está ahí, dice, en definitiva, en síntesis, en conclusión, que podemos reemplazar también, ¿qué ha colocado el autor como primer punto? La idea que ha colocado en su plan, de acá ha cogido, nada más de ahí. ¿Qué ha cogido? Pues dice, la lectura es uno de los requisitos. ¿Y dónde está eso? En la conclusión, acá. La lectura es uno de los requisitos. Ahí está la frase sintética. Y lo ha ido agregando ha ido agregando otras frases, como por ejemplo, ha ido haciendo alguna sugerencia, es necesario estimular y hasta sugiriendo, se sugiere también. Y después de la sugerencia ha venido que un una predicción. ¿Qué pasaría si esto hacemos? Pues acá ha colocado el autor una precisión. Es decir, al futuro, ¿qué va a suceder? También podemos hacer eso. Entonces, se ha completado. He visto que un estudiante que me envió su trabajo ha hecho todo este proceso y en buena hora lo ha entendido, pero sobre todo hay estudiantes que no lo han entendido. Y para concluir, algunos estudiantes me están enviando escuchen con atención, me están enviando así con esta forma, ¿ya? Es decir, cada parte con su, eh, por ejemplo, inicio, desarrollo y conclusión o introducción, parte por parte. En el texto que ustedes me van a enviar ya no es necesario colocar parte por parte, es decir, la introducción, poner dónde está la tesis, no. Para el último texto que me van a enviar se coloca así nada más. Por ejemplo, esto, y lo coloco solamente como lectura, ya está. Tengo ahí. Ya no, cuando envíen ustedes su trabajo, ya no tiene que haber esa separación, digamos, poner colores. Yo, el docente y el lector que va a leer su texto, tiene que saber ya diferenciar por cuenta propia cuál es la introducción, cuál es la tesis, los argumentos. Ya no es necesario estar sombreando parte por parte. ¿Mm? Ahí tenemos, colocamos al final su título y ya nos ha salido un texto original. Ahí tenemos. Y por último, se coloca siempre el nombre del autor. En este caso es Casio. Ahí tenemos el autor, ¿no? Y en el caso de ustedes iría su nombre, nombre del estudiante. Bueno, ahí tenemos el modelo. ¿Ah? Fíjense, y se da, ¿qué cosa se da? Se da un espacio para que veamos la diferencia entre un párrafo y otro párrafo. Y esto lo podemos adornar bonito, lo podemos, si queremos, podemos poner una sangría ahí.
en fin, cambiar el tipo de letra, bien, lo que querramos. Pero está diferenciado. El primer párrafo es la introducción. Aquí tenemos la introducción, segundo párrafo y hasta el cuarto, quinto párrafo. 1, 2, 3, 4, hasta el cuarto párrafo tenemos el cuerpo, los argumentos y el último párrafo viene a ser la conclusión. Fíjense, ahí está, es mi texto. Y había sugerido yo además que sería bueno que ustedes coloquen una imagen sugerente a su texto y no me están enviando así. ¿Qué deberían colocar, por ejemplo? Ustedes mismos se pueden tomar una fotografía donde cuando están redactando su texto, o cuando están recibiendo sus clases virtuales, o cuando están trabajando en la computadora. Entonces, eso lo colocan, ¿no? Lo colocan en una de estas partes y lo arreglan bonito y me lo envían. ¿Qué tienen que enviar al docente? Solamente esta parte, no tienen que enviar todo el módulo, por favor. ¿Ya? Copiamos, pegamos en una hoja aparte, ¿no? Y lo guardamos y enviamos al docente. Bueno, en conclusión, estimados estudiantes, si alguno de ustedes ha trabajado de esta forma, tiene que volver a hacerlo, tiene que volver a trabajarlo de nuevo. No se puede quedar con un trabajo a medias. Tiene que esforzarse un poquito más eh, y yo sé que todo el mundo puede hacerlo, ¿ya? Todo el mundo puede hacerlo. Lo importante es tener una buena planificación y luego ir desarrollando mis ideas concentrándome, por favor, mucha concentración. Yo no necesito que me ponga una frase escogida. A veces hay frases escogidas, hay frases que yo directamente sé que no lo han escrito ustedes, porque ese lenguaje no maneja un joven. Y ahí detecto que han copiado. También detecto que han copiado cuando colocan frases muy adornadas o frases que generalmente el joven no lo pronuncia. Bueno, eh, les dejo entonces con estas indicaciones para que puedan rehacer su texto a todos los que están con dificultades. Por favor, revisen bien, lean bien la adecuación, la estructura, la coherencia, que sea coherente, que tenga sentido mi texto, que no se contradiga. Si se contradice significa que no estoy argumentando bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención y ya nos veremos en las clases virtuales que tenemos.